Vamos a saludar nuevamente al señor Belliboni, que le recordamos es líder del Polo Obrero Argentino y uno de los principales líderes de esta marcha y de este paro general. Señor Belliboni, pero sí, aquí ya restablecimos la comunicación. Mire, sobre esto que usted nos está señalando, ¿ustedes hicieron este tipo de movilizaciones durante el gobierno de Alberto Fernández? Porque la crisis no comenzó con el gobierno de Milei. La crisis viene de atrás. Tiene usted razón. Por supuesto, nosotros sí, el movimiento piquetero, el pueblo obrero sí, inclusive fuimos reprimidos por el gobierno de Alberto Fernández por habernos movilizado. Y lo hicimos también durante el gobierno de Macri, porque como dice usted, esta crisis no empezó hoy. Empezó con el gobierno de Macri, o empezó antes, inclusive es una crisis histórica, pero se ha ido profundizando con cada gobierno la ha empeorado. Y este ha llegado al límite de no solo agravarla por 100, sino que además es armar un dispositivo represivo que quiere impedir que la gente proteste frente a cosas elementales como es el costo de vida, como es, por ejemplo, la eliminación de derechos fundamentales para los trabajadores, para el pueblo. Es decir, nosotros sí nos movilizamos. La CGT, es verdad, no se movilizó. Y nosotros se lo reclamamos a la CGT, le dijimos a la CGT que había que movilizarse y miraban para otro lado porque el gobierno era peronista. Hemos sido muy críticos de la CGT, porque no se movilizaba, porque miraba para otro lado cuando se hundía el salario, cuando se hundían las jubilaciones. Entonces, claramente, nosotros hemos sido críticos de esto. El pueblo obrero, el movimiento piquetero siempre estuvo en la calle reclamando porque veíamos que se hundía el salario, que se hundía el trabajo, que desaparecía el trabajo y que eso generaba una enorme dependencia de mucha gente del Estado. Y por lo tanto decíamos que ese no era el camino, que el camino es la construcción del trabajo, del desarrollo de la producción en la Argentina, del desarrollo económico en la Argentina, que viene siendo postergado gobierno tras gobierno. Nosotros hemos criticado muchísimo al gobierno anterior, al punto que hemos sido inclusive procesados, algunos encarcelados, nos han perseguido por luchar contra el gobierno de Alberto Fernández. Eso no quiere decir que ahora, que hay algunos que estuvieron estos 4 años pasados sentados en la casa, salgan ahora y nosotros digamos, no, como salen ellos no salimos. No, ahora que salen ellos también salimos nosotros, criticándolos porque no son consecuentes, criticándolos porque abandonaron a los trabajadores durante los 4 años del gobierno peronista, pero nosotros no vamos a decir ahora, entonces no hacemos nada, porque se empeora la situación del pueblo, de los trabajadores, de los jubilados. Sí, lo que sorprende es que, como usted dice, no se presentó nunca un paro general como el que se está dando ahora con Alberto Fernández, que de alguna manera, pues sí, es responsable de esta situación. Pero yo le quiero preguntar, ¿qué tan posible es que esta movilización logre... Sí. ¿Me escucha? Sí, claro. Que esta movilización logre detener el DNU y la ley ómnibus en el Congreso que a pesar de los tropiezos y con algunas enmiendas sigue adelante. ¿Ustedes ven eso posible? Mire, es posible que la vote el Parlamento. No es la primera vez que el Parlamento se somete, inclusive no teniendo el apoyo popular, medidas que son antipopulares. El gobierno de Macri y el gobierno de Fernández ha votado leyes, el Parlamento de ambos gobiernos han votado leyes muy negativas, muy perjudiciales. Por eso nosotros profundizamos el camino de la organización y de la movilización de los trabajadores. Tenemos muy poca confianza en el Parlamento. Lamentablemente los diputados se dan vuelta, se venden, por una obra en una provincia son capaces de vender las libertades democráticas y por lo tanto estamos denunciando todo esto y vamos a seguir luchando. Así que usted ha hecho un primer paro, tiene razón usted, no lo hizo antes. Nosotros se lo reclamamos, fuimos hasta la puerta de la CGT, movilizados, a decirle que había que hacer un paro, como el que estamos haciendo ahora, contra el gobierno de Fernández, porque se venía deteriorando el poder adquisitivo de los trabajadores, venía brutalmente cayendo el ingreso del trabajador. No lo hicieron. Ahora lo están haciendo tal vez en algunos casos por intereses políticos, pero es necesario más que nunca que los trabajadores salgamos a luchar y luchemos por nuestras reivindicaciones. El salario no puede ser hoy la variable de ajuste como lo es. No puede ser que la crisis la paguen los trabajadores. Javier Milei, que ganó las elecciones en tercera vuelta, no en la primera vuelta, si tuvo que armar determinadas componentes para poder llegar al gobierno, hizo su campaña diciendo que la crisis la iban a pagar, que el ajuste lo iban a pagar la casta, en lo que llaman la casta política. Hoy la crisis la están pagando los trabajadores, el pueblo, y la casta está en el gobierno. Entonces, incumplió su mandato electoral.
Sí, señor Belliboni, desde el gobierno anunciaron que van a respetar el derecho a parar. Sin embargo, es bastante notorio que al mismo tiempo anunciaron que van a descontar el día a los funcionarios públicos e incluso se habla de medidas mucho más fuertes como prisión para quienes cierren las calles. Justamente el movimiento piquetero del que usted hace parte. ¿Qué se ha hecho desde estos colectivos para poder tener garantías el día de hoy y pues poder salir a marchar como se va a hacer más tarde? Desde el punto de vista del legal se han hecho presentaciones que inclusive han tenido repercusión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No se puede creer que se prohíba la manifestación y que se castigue a aquellos que se manifiestan. Y en los hechos, hoy está toda cortada la avenida de Mayo, que es una de las principales avenidas, la avenida Rivadavia, la avenida Irigoyen, están repletas las plazas, las calles, las veredas, y no se cumple de hecho el protocolo. No se puede aplicar un protocolo contra miles y miles de personas que se manifiestan. Y acá ustedes, si tuvieran una cámara, podían ver cómo la gente marcha por las calles, no cumpliendo el protocolo absurdo, un protocolo antidemocrático como el que Patricia Bullrich quiere implementar en la Argentina contra los derechos populares. Sí, una de las críticas que se ha realizado también es que se considera que el movimiento piquetero y la dirigencia sindical ha envejecido sin cambiar. Y que de alguna manera palabras que ha utilizado el gobierno, y por eso le quiero preguntar a usted, se ha convertido en una oligarquía sindical que no se renueva y que siempre está viviendo, según dice el gobierno, de eso, de ser dirigencia sindical. ¿Qué responde usted? Mira, hay muchos dirigentes que efectivamente hace 50 años que están en el gremio y no hay renovación del gremio, hay que luchar para que eso se renueve. Ahora, también hay muchos dirigentes que hace 30 años que están en los gobiernos. Patricia Bullrich, por ejemplo, que fue gobierno con Menem, fue gobierno con De la Rúa, estoy hablando del año de la década del 90, fue gobierno con los peronistas, fue gobierno con los radicales, con los macristas, y ahora es gobierno con Milei. Ella también, digamos, es una vitalicia o una oligarquía. Mire, la única oligarquía que hay, la palabra oligarquía siempre se ha colocado, en la Argentina por lo menos, a la oligarquía agropecuaria, aquellos que tienen cierto abolengo, entre comillas, y que son los dueños de la tierra, por supuesto tierra que lo obtuvieron expulsando a los pueblos originarios. En la Argentina hay una enorme cantidad de tierra en manos de un puñado de capitalistas que son los verdaderos oligarcas. Ahora, hay un montón de dirigentes sindicales, de verdad, que son unos viejos carcamanes que no viven como un obrero. A esos hay que echarlo de los sindicatos y eso lo van a hacer los trabajadores, no lo va a hacer el gobierno, que tienen en su propio gobierno, que siempre en su propio gabinete, un montón de dirigentes que ya fueron dirigentes, que fracasaron. Como Patricia Bullrich, sí, como Caputo, como gente que inclusive ha estado procesada por las cosas que ha hecho en el Estado. Señor Belliboni, el presidente de Argentina, Javier Milei, señaló que este paro lo que demuestra es que hay dos Argentinas, la que se quiere quedar en el atraso, en el pasado, en la decadencia, y pues la que quiere evolucionar. ¿Qué piensa de esta afirmación que hace el presidente de Argentina? Perdón, no le entendí lo último, perdóname, disculpe. Que hay dos Argentinas, la que se quiere quedar en el atraso, en el pasado, y la que quiere evolucionar. ¿Qué piensa sobre esto? Claro, que es así, que hay una Argentina que quiere evolucionar, sacarse de encima el pasado. El pasado es Menem, el pasado es retroceder 500 años en la legislación laboral o 200 años en la legislación laboral. Es volver a que las mujeres no tengan derecho, es volver a abandonar el concepto de una ecología sustentable para que se pueda vivir en armonía con la naturaleza. Todo eso lo quiere Milei, todo eso es el pasado. El pasado de Menem, de las privatizaciones, de darle vía libre a los grandes empresarios para que el trabajador no tenga. Todo eso es lo de Menem y los gobiernos anteriores de la década infame. Por eso Milei se refiere muchas veces a algunos de los dirigentes de los 1900, de los principios del siglo pasado, y él quiere el pasado, quiere eso, quiere que no haya derechos para los trabajadores, quiere que no haya progreso. Entonces, el progreso no es que los trabajadores no tengan derechos, el progreso es que los trabajadores tengan cada vez más derechos, sean más, consuman más todavía, se pueda desarrollar la producción a partir del consumo también, y por lo tanto desarrollar un país armónicamente. Eso no lo quiere hacer Milei. Sí, tenemos algún problema en la comunicación. ¿Me escucha? Le quería preguntar. Sí, es que se siente. ¿Don Eduardo? Don Eduardo. Don Eduardo. No he visto una comunicación. Ahí está otra. Adelante, Félix, por favor. Don Eduardo, quiero volver a lo siguiente. Bueno, como usted ha dicho, acá viendo un mapa de los paros generales, este es el que se ha hecho más rápido, excepción de Fernández, al que nunca le hicieron un paro general. Sí. A todos los presidentes les hicieron en algún momento paro general. Pero le quiero preguntar algo.
Milei gana las elecciones por algo. Y algo tuvieron que hacer todos, incluidos los sindicatos, para que Milei pase de la televisión a la presidencia, ganando democráticamente unas elecciones. ¿Por qué gana Milei y qué fue lo que se hizo mal? Bueno, usted lo acaba de decir. Bueno, el gobierno hizo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Fernández, para destruir los salarios en este país y pagar la deuda externa con el dinero de los jubilados y el dinero de los trabajadores. Eso es lo que hizo mal. Y la CGT lo siguió al gobierno en vez de oponerse a eso, porque se pagaba con la sangre, con el sudor y con las lágrimas del pueblo argentino. Entonces, después vino el resultado de esta ley. Ahora, un voto popular para llevar adelante esta política. Le acabo de decir que la campaña de Milei hablaba de que el ajuste lo iba a hacer en la casta. Y la casta está en el gobierno, y el ajuste lo sufre el pueblo y los jubilados y los trabajadores. Entonces mintió en la campaña electoral, traicionó el mandato electoral. ¿Por qué gana Milei? Por el desastre que fue el gobierno de Fernández, por el desastre que fue el gobierno de Macri. Gobiernos que por un proceso de empobrecimiento de la población enorme. En la Argentina terminamos con el gobierno de Fernández con un 50% de la población por debajo de la línea de pobreza. Bueno, claramente esos son los motivos por los cuales termina ganando una persona que va a ganar todo eso, que está empeorando todo eso, y que es el gobierno y que tiene el Fondo Monetario Internacional para la Argentina. Hay que hacer ajustes, hay que checar la salud, hay que checar la educación, hay que checar el trabajo, hay que checar los salarios. ¿Y así va a salir la Argentina? De ninguna manera va a salir así. Los países que salen de las crisis, la salen con los trabajadores estando bien, no con los trabajadores en el fondo del mar, sin ningún tipo de posibilidad de consumo, de reacción. En la Argentina está cayendo la inflación un poquito, aunque es altísima, produce que la gente ya no compra más. Ha caído el consumo brutalmente. Y encima tenemos que el gobierno de Milei ha cortado la comida a los comedores populares. No manda comida a los comedores populares, que donde mucha gente satisface un poquito de sus necesidades económicas. Sí, pues don Eduardo, estaremos atentos a estas manifestaciones, a este paro nacional y sobre todo al impacto que pueda tener sobre la situación futura de Argentina. Muchas gracias por estar con nosotros en la W. En Macondo digan que anda por acá. Y tenemos algunos coroneles aduaneros buen día también que van a enfrentar esta situación. Muchas